Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Y sin quitar más tiempo, quisiera compartir el texto que está en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Y voy a leer en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, voy a ti para dar gracias por esta palabra que hemos leído. Oro y ruego, Señor, que esta mañana esta palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Oro que la gracia de tu Espíritu sea la luz que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu palabra, para ponerla por obra y para crecer en gracia, en sabiduría y estatura delante de tu bendita presencia. Oro en cuanto a mi persona, desecha de tu siervo los razonamientos humanos, los pensamientos de hombre, y sea en labios de tu siervo la presencia de tu Espíritu, el fluir de una palabra que anima, consuela, edifica, que trae paz, sanidad, liberación, para la gloria de tu santo nombre. Lo oro por Jesucristo mi Salvador. Amén y amén. Quiero compartir esta mañana acerca del tema características y competencias de un ministro del Evangelio. ¿Qué predicar? Y luchaba con esto, no quería predicarlo. Pero mejor es obedecer. Tengo un amigo que postuló a un empleo determinado. La persona que necesitaban debía reunir determinadas características. Debía que tener madurez, experiencia y algo fundamental, la preparación académica que acreditara sus competencias para este puesto de trabajo. Bueno, y aunque mi amigo fue a la entrevista y no reunía todos los requisitos, mostró mucho entusiasmo, lo que generalmente hacemos, no, pero yo aprendo fácil, es como lo habitual, ¿no? Lamentablemente al final de la entrevista el resultado fue, lo sentimos, no califica para el puesto, no tiene el perfil. Algo similar suele suceder en los que son o desean ser visor de un pastorado local, pero no ejerce este pastorado o este ministerio en forma piramidal. Esto, en el principio, en la iglesia primitiva no era así. En el tiempo se fue dando esto de que se convirtió en un ministerio piramidal, con una cabeza y hacia abajo, desglosándose en los diferentes puestos o ministerios. Bueno, Pablo también le hace referencia a Tito en esto. En el Tito 1 del 5 al 9 lo voy a leer. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué interesante esto. Nosotros deberíamos considerar esto, porque la pregunta en mí era o es, ¿por qué la iglesia está así? ¿Por qué hay tanto desorden en la casa de Dios? ¿Por qué no está esa manifestación que había cuando el Señor me llamó a mí hace 40 años atrás? ¿Por qué la iglesia está así? Y tal vez la razón es que antes de poner a alguien en un ministerio o en el liderazgo, deberíamos considerar las razones o las competencias o las cualidades que tiene el candidato. Porque si bien es cierto, Dios nos llama al ministerio, pero Dios nos llama. Él estableció los parámetros. Y encontramos, ¿cierto?, que es muy clara esta enseñanza. Primero que nada, el que va a ser llamado a un ministerio o al pastorado debe ser irreprensible. No debe haber nada que se le deba acusar o por lo cual se le pueda acusar. Marido de una sola mujer. Literalmente el obispo debe ser un esposo ejemplar. Cuando digo obispo estoy hablando, ¿cierto?, pastor, anciano, llamémoslo presbítero. Y aunque esta frase, por supuesto que excluye la poligamia, por supuesto, la afirmación principal de este concepto es la fidelidad conyugal. El ministro del Evangelio debe ser un esposo fiel. Para algunos esta frase también se refiere a alguien que está casado por segunda vez teniendo un divorcio anterior. Algunos aceptan eso, otros no lo aceptan, pero bueno. Lo que incluye aquí es la conducta de este ministro, su honorabilidad, si representa lo que la palabra de Dios está pidiendo para ponerlo en ese puesto. Alguien me dijo una vez, no, pero Dios sabe cómo soy, pues me llamó así. No, yo digo no. Porque si Dios estableció los parámetros, no va a llamar a alguien que no cumple con los parámetros que Él estableció. Bendito sea el Señor. Este debe ser el ejemplo de los principios que este varón o que está puesto en este ministerio debe cumplir estos requisitos. Debe ser ejemplo en lo que enseña con su propia vivencia. Porque quien no vive lo que está enseñando no tiene autoridad para enseñarlo. Sus palabras son palabras que rebotan, porque el llamado viene de la experiencia. Dios lo prepara primero. Por eso que uno de los requisitos es que no tiene que ser un recién convertido. Es que la experiencia que Dios le hace vivir lo va preparando en el camino para que sea este ministro que Él desea, que Dios quiere que sea. Ahora, referente a esto de una sola mujer, hay instrucciones claras también en Efesios 5, del versículo 25 al 33. Lo voy a leer también. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. También Hebreos 13:4 dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros los juzgará Dios. Un ministro del Evangelio debe tener esta actitud con su esposa. Y no quiero vanagloriarme en esto. Yo le doy todos los días desayuno en la cama a mi esposa. ¿Sí? Me levanto temprano y a las 8 le doy su desayuno porque toma sus medicamentos, la despierto, tómese los medicamentos, porque ella está trasplantada. Le doy desayuno todos los días. Y entro a la habitación, cuando llego le digo, servicio a la habitación real. Y ella se ríe. Le digo, no puedo decir suite presidencial porque usted no es la presidenta, pero usted es una princesa. Así que esta es la suite real. Y se ríe ella. Procuro honrarla en todo. Procuro hacer lo que dice la palabra de Dios, honrarla. Porque ella es parte de mí. Ella y yo somos uno. A veces me reclama, porque a veces salgo apurado y dejo las tazas en el lavarosa y no las lavo. Y a veces me acuerdo y las lavo. Pero ella es parte de mí, somos uno. Es como el que le dije al Señor cuando ella no caminaba y yo sí, y oré y le dije, Señor, ella y yo somos uno. Esto es como si yo tuviera hemiplegia, una parte, la mitad de mi cuerpo está sana y la otra está enferma, y yo voy arrastrando esta parte enferma, ya no tengo fuerzas. Por favor, cumple tu palabra, te lo pido con temor, con respeto, cumple tu palabra. Así le oré al Señor, tráela al camino. Y a los pocos días de eso, ella un día me miró en forma despectiva y me dijo, te voy a acompañar ahí donde estás yendo a ver cómo es eso, me dijo. Y fue el inicio hasta que el Señor obró en ella y se convirtió. Este oficio de ministro de Cristo necesita la clase apropiada de personas que lo desarrollen. Nosotros tenemos que ver o recordar que los primeros cristianos tenían distintos trasfondos, pues venían judíos, griegos, y era un trasfondo, pero esto también explica por qué este carácter elemental que tenían que tener entre los requisitos los ministros del Evangelio. Y aquí se resaltan algunos como negativos que deben dejarse a un lado, como en el versículo 3 que dice, no dado al vino, no pendenciero. Como le dijo uno una vez, me seguí molestando, te voy a pegar un puro con el hocico santo, le dijo. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Encontramos condiciones acerca de la vida personal de los que desean ser ministros del Evangelio, porque si alguno anhela, es legítimo, pues si alguno anhela, sí, buena cosa desea. Pero hay requisitos. Siempre recuerdo un hermano que 2 veces me dijo, no, que en el trabajo a él le decían pastor, porque siempre, yo le dije, las 2 veces le dije lo mismo. Bueno, usted sabe los requisitos, o sea, alguno anhela obispado, buena cosa, o sea, cuando me lo dijo la tercera vez, lo que mirando nomás, y me dijo, no, sigue a hacer los requisitos, dijo. Y no insistió nunca más. Es que es la palabra.
Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No hay otra verdad. La palabra de Dios es la verdad, es la única verdad. En el versículo 2 de este pasaje que leímos, dice que este ministro del Evangelio debe ser sobrio, prudente, decoroso, debe ser irreprensible. Y todas estas cualidades deben esperarse de cualquier cristiano, de cualquiera que dice ser cristiano. Estas cualidades deberían estar en todos, pero especialmente deberían ser visibles y notorias en los líderes, en aquellos que van al frente, que ministran, que deben ser el ejemplo. Hay muchas personas que tienen cualidades naturales. Una vez vi un comercial de uno que se acercaba a una niña y le hablaba de un teléfono y al final se iba con ella. Y los otros que iban con él dijeron, no, y lo que es tener el don de la palabra. Y pues tenía buen léxico el muchacho. Hay personas que tienen cualidades naturales, pero no son suficientes si no hay un llamado y si no cumple los requisitos. Bendito sea el Señor. Además, tenemos la vida doméstica del ministro. Esto es de gran importancia. Bueno, ya vimos que debe ser marido de una sola mujer. Debe tener a sus hijos en sujeción. Alguien me comentó que hacía ministerio en las cárceles. Me dijo un día, no sabe la cantidad de hijos de pastores que he encontrado en la cárcel. Se lo digo, me dijo con tanta tristeza. ¿Por qué? Tal vez el ejemplo no fue bueno. Escuché delante, alguien dijo que hemos dejado la familia por el ministerio. Yo discrepo de eso. Yo no hice eso. Cuando me di cuenta que estaba perdiendo a mi familia, renuncié a todos los cargos de la iglesia. Y le dije al pastor, que era mi pastor de ese entonces, ¿le puedo seguir ayudando con el día domingo en la alabanza? A mediados de semana, un día le puedo ayudar. Y si usted quiere dejarme todavía a cargo de la escuela dominical, eso. Mi familia era importante, porque la iglesia sin mí va a seguir, pero mi familia sin mí se disuelve. Y gloria a Dios, Él lo entendió. Mire, parece que les conté, una vez fui a hacer un trámite, iba con 2 de mis hijos, tomamos un colectivo, yo me senté adelante y yo atrás, y pasamos frente a la Quinta Normal, y mi hijo, adultos, y empezaron, ¿te acordás cuando venía a pagar? Papi, ¿se acuerda cuando? Y se reían los dos y se pegaban manotazos, ¿te acordás cuando hiciste esto? Y así pues, Cuando llegamos al lugar y me bajé, el caballero que iba conduciendo me dijo, lo felicito. Sus hijos tienen tan lindos recuerdos. La familia es importante. Y un ministro del Evangelio debe ser el ejemplo. Cuando mis hijos eran pequeños y no podía llevarlos a la iglesia, les hacía escuela dominical en el patio y yo les hacía. Ellos nunca olvidan, y a veces cuando me ven predicar y cuento esto, se pegan codazos y dicen Efesios 3:20, Colosenses, y empiezan a decirse los versículos bíblicos que yo les enseñaba. Nunca olvidaron. Es que la palabra del Señor dice que debe ser instruido en su niñez. Mi hijo mayor tiene 42 años y no olvida nada, y el menor tiene 38. Tengo 3 hijos, varones. El versículo 5, debe manejar bien su familia, es de mucha importancia. Un hogar desordenado no ofrece la clase
de experiencia que debe tener para manejar la iglesia. ¿Cómo va a manejar la iglesia del Señor si no sabe gobernar su propia casa? Y este principio a menudo se pasa por alto, es ignorado. Y aquí encontramos hijos de cristianos que no quieren nada con la iglesia a causa de los testimonios. Yo he conocido, no sé usted, yo he conocido jóvenes que llorando dicen, no, ¿cómo voy a decir? Mi papá era así, mi mamá era... Malos testimonios. Gente que en la iglesia se ven angelicales, pareciera que ya se van. Pero cuando llegan a la casa, abren la boca y aún el pasto verde queda chamuscado con las palabrotas que dicen. Un ministro del Evangelio debe ser ejemplo en todo. En todo. Pablo menciona especialmente esto de la vanagloria, para que no caiga en la condenación del diablo. Un nuevo convertido, una persona nueva en una posición exaltada, puede ser tentado a caer en la misma vanagloria. Otro requisito importante es que tenga un buen testimonio de los de afuera. Que pueda pararse en la puerta de su casa, en la calle, y pueda predicar. Claro, ese es un desafío. Párese en la esquina de su casa y predique, para ver qué dicen los vecinos. Y a algunos les encanta ir a predicar a la población del lado, pero en donde vive él no. El punto siempre está allá, en la otra población. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo conoce este riesgo de nombrar líderes que no serán respetados en su comunidad, en el lugar donde está, y no solo por la iglesia, sino por sus vecinos, su entorno. Los que le conocen, algunos le conocen de niño, y sabían cómo era de amarilla, y ahora saben que es un hombre de Dios, y lo ven y lo respetan como un hombre de Dios. Porque tiene testimonio. Deja olor fragante. Algunos ministros son como esos porotitos que dan los árboles. Nosotros sacábamos los árboles cuando no queríamos hacer clase cuando niños, los rentamos en la sala de clase, lo echaban a todos para afuera, que darle de ondé. Que algunos dejan mal olor donde quiera que van. Malos testimonios. Y ante esta realidad siempre me pregunto, ¿por qué la iglesia está como está? El problema muchas veces es que se ha pasado por alto estas recomendaciones, los requisitos, características y competencias que debe tener un ministro del Evangelio. Debe tener la experiencia. También debe tener una formación ministerial. Para mí eso es esencial, en lo personal. Porque en mi experiencia, antes de ser llamado, Él me mandó a estudiar. Me lo mostró en un sueño, un edificio, todo con detalles. Y un día me encuentro con un hermano, me dice, oye, ¿para dónde vas? Yo, no, voy al centro, le dije a hacer un trámite. Yo también, me dijo, vámonos juntos. Acompáñame primero y yo te acompaño después. Ya, pues cuando fuimos, y me paro al frente y miro el edificio, era el edificio de mis sueños, le dije, yo soñé con esto. Mira, aquí va a pasar esto, y entramos y era todo exactamente igual, era el Instituto Bíblico Pentecostal. Y la foto que yo veía en mis sueños, de los dos hombres que se estaban dando la mano, era el hermano Paulo Job con Jimmy Swaggart. Tenían una foto ahí, en ese tiempo la tenían todavía. Todavía no había tropezado nuestro hermano Jimmy Swaggart. Y después que tropezó lo sacaron de todos lados.
Sacaron hasta la plaquita donde hizo el aporte para que compraran el set. Sí, pues sí, el set tenía una placa recordatoria que con el aporte de él se compró. Me mandó a preparar. Y no digo que tenga que ir a un instituto bíblico, pero alguien tiene que formarlo, darle una formación teológica para que tenga un fundamento, para que tenga claridad en lo que enseña, porque no hay nada peor que en querer enseñar algo que no entiende. En vez de edificar, confunde a los demás. Bendito sea el Señor. Claro que estudié 4 años, pero siempre tuve presente que lo que estaba aprendiendo solo era juntar en la alacena mercaderías para que cuando él quisiera hacer una rica comida tuviera hartos ingredientes que pudiera ponerle, porque es él el que prepara las cosas, es él el que pone la palabra en nuestros labios, es él el que pone la intención en nuestros corazones, es él el que pone su mirada en nuestros ojos para que veamos. Por él, de él y para él son todas las cosas, para Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pero lamentablemente encontramos cosas que no quisiéramos ver. Ministros del Evangelio que viven en adulterio. Ministros del Evangelio que viven en concubinato, conviven nomás. Otros que han hecho del Evangelio un negocio. Hace unos años pasé a ver hasta ese tiempo todavía éramos medios amigos. Famoso, tiene su buena radio y todo. Y lo pasé a ver a su oficina en el centro. Me dijo, ¿qué estáis haciendo? Así, ese tono paternal que suelen tener. Dije, no, le dije, estoy ayudando a un pastor allá en Cerro Navia. Y literalmente le estaba ayudando a un pastor, tenía una iglesita de madera que le tenían puesto unos puntales para el lado, porque se estaba cayendo para el lado de la iglesia. Y le pusieron unos puntales para que no se cayera. Y estoy ayudándole a él ahí a salir adelante. Movió su cabeza. Abrió su escritorio, sacó un sobre con dinero, considerable cantidad de dinero. La contó delante mío y dijo, mira, esto es una ofrenda que una hermana que viaja al extranjero le trajo a su pastor. Déjate de andar ayudándole a otros, me dijo. Esto es lo que deja. Yo nunca he andado por lo que deja. Mi socorro viene de él. Bendito sea su nombre. Pastores o ministros cuya casa es un caos, hijos que no sirven a Cristo, causan mal testimonio, pastores que golpean a sus esposas o que le hacen escenas de celos, otros que no proveen para su casa, y el que no provee para su casa es peor que un infiel, niega la fe con eso. Otros que no pagan las deudas, le piden algo prestado, nunca se lo devuelven, usted se lo cobra, lo echan a la risa. Ministros del Evangelio, etcétera, la lista es larga. Van dejando este mal testimonio, este mal olor por donde quiera que van. Mi Biblia Pechita, uso la Pechita, me gusta la versión Pechita. Referente a este mismo pasaje, en el versículo 1 dice, si alguno pretende ser dignatario, ¿no? Lo traduce de esa manera, buena obra desea. Entonces fue al diccionario y se define dignatario como persona que ocupa un cargo o un puesto de mucha dignidad, prestigio y honor. Y si alguien quiere ocupar este puesto, debe cumplir los requisitos. Así que, mis amados, procuremos
Y si alguien encuentra que esto que acabo de compartir es como duro o que los requisitos son muy estrictos, déjeme decirle que Pablo no está diciendo nada nuevo, porque era erudito en la palabra. Y lo que él está haciendo aquí, está bajándole un poquito la vara a lo que está en Levíticos capítulo 21, porque ahí están los requisitos para los sacerdotes. Y lo que Pablo está haciendo aquí, está haciendo lo mismo, pero le bajó un poquito la vara. Así que si alguno anhela liderazgo, obispado, pastorado, evangelista, lo que sea, alguno anhela ser líder en la casa de Dios, debe cumplir los requisitos para que la casa de Dios vuelva a caminar en majestad, en el poder, en la unción del Espíritu Santo. Porque si estos hombres que están ahí al frente no han sido llamados por Dios, no hay poder, no hay manifestación, solo hay emocionalismo y razonamiento humano. Dios les bendiga. Voy a pedir que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, bendito eres tú, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que ha de venir. El Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. A ti que estás sentado en tu trono sublime y a Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue puesto en sacrificio, sea toda honra, gloria y alabanza, poder y sabiduría por la eternidad. Señor, mira a tu iglesia, míranos, mira a tus ministros. Señor, haz soplar un viento recio y llena tu iglesia de tu presencia. Y, Señor, que este viento recio haga volar la paja para que quede el trigo. Señor, trae orden a tu casa y pon en tus siervos la visión correcta de las cosas. Aleluya. Para que en todas las cosas tu santo y bendito nombre sea glorificado. Gracias, Padre, lo oro todo en el santo nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. Gracias.